Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola Isa, ¿cómo estamos? Bienvenida a IPEI. Estamos por empezar este nuevo proyecto que es Podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesor Orlando. Gracias por incluirme en este proyecto. Tenemos cosas muy interesantes que platicar. Vamos a estar haciendo porque son tantos temas tan interesantes que se siente uno muy emocionado de poder estar participando en algo así, divirtiéndose, aprendiendo y lo que más nos gusta, compartiendo ese conocimiento con los demás. Exacto. Pues me da gusto que hayas asistido. Vamos a empezar ya un poco desfasados, pero una fiesta importante de la cual se habla noviembre o marca noviembre. Así es. Es la ofrenda o el Día de Muertos. Si nosotros nos percatamos, el Día de Muertos no es de un tiempo para acá. Empezamos con las culturas prehispánicas. Ellos tenían unos cultos muy, muy bonitos, a lo mejor en una parte muy sangrientos, pero veneraban a sus muertos. Esos rituales los llevaban primeramente como, depende de la religión, depende ahora sí de la cultura, eran de 4 días a 4 años. Todo se enfocaba en el muerto, en lo que les gustaba, en lo que ellos podían hacer para que su difunto pudiera pasar a un descanso eterno, como ahora nos los menciona, ¿no? Durante esa separación dependían mucho las personas en el lugar de donde se iban a ir, según cuenta la historia, ¿no? Depende de cómo se murieron o en qué parte de su vida o cómo fue su muerte, iban a empezar a desfilar al lugar donde tenían que descansar. Así es. Pues es un tema muy bonito cuando empiezas a profundizar en él, te vas dando cuenta de lo profundo en cuanto a su pensamiento de lo que era la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros en el mundo actual, a partir de la conquista que tuvimos, conocemos la parte religiosa y que es la parte que vemos actualmente, en la que la muerte es la oposición a la vida. Para nosotros existen dos cosas, el vivo y el muerto. Son lo opuesto. Si te portaste bien, te vas al cielo. Si te portaste mal, te vas al infierno. Y los dos nos vamos a encontrar ahí en donde nos van a estar diciendo cómo fue nuestra vida y te van a mandar a un lugar o al otro. Para los prehispánicos, para nuestras culturas, para nuestras raíces, esto no era así, y ahí es en donde empieza lo bonito de nuestras raíces. Para ellos no existía la muerte. No. Para ellos era parte de tu vida. Tú tenías una existencia desde el momento en que naciste hasta el momento en que llega tu muerte. Es la conjunción de tu existencia más la muerte que tuviste lo que va a dar como resultado tu vida. Eso es lo que ellos veían, no lo veían como lo vemos ahora. Para ellos la vida no existía, era tú lo que hacías en tu existencia, todo lo que vas sumando y al final, ¿qué muerte tienes? En la actualidad, pues ya sabemos, o sea, te vas al infierno o te vas al cielo. Para ellos había 4 lugares dependiendo de la forma en la que se morían.
Y tenemos como por ejemplo el Mictlán. Oye, esa parte del Mictlán es muy interesante, ¿no? A ver. Es la más, es que de ahí parte todo. Y me voy a volver a regresar un poquito, te voy a contar por qué. A ver. Porque resulta que ellos veían el sol como lo más importante en su mundo. Era su rey, era la vida que tenían, era la existencia. ¿Qué fue lo que notaron con esto? Bueno, que el sol sale por el este, que sube al punto máximo, el cenit, y después empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, para ellos desaparecía. ¿Qué es lo que para ellos indicaba esto? Que ese sol se iba al inframundo, es decir, tenía su muerte, pero renacía al siguiente día. Entonces, esta parte que ellos veían como parte de renacimiento del sol es lo que ellos llamaron Mictlán, es el inframundo. A ese lugar se van todas las personas que mueren por vejez. Ahí se van todos los que mueren por muerte natural, o los que mueren por alguna enfermedad, pero que no sea una enfermedad sagrada. Ahí es a donde se van. Todos los viejitos ahí se iban. Con la creencia de que van a volver a renacer. A final de cuentas, a los 4 lugares, a los 4 puntos que ellos marcan, que ya dijimos que es el espacio temporal del Sol, van a renacer de alguna manera, pero todos dependen de a qué lugar les corresponde. ¿Y cómo van a saber qué lugar les corresponde? Dependiendo de qué forma murieron. Vuelvo a repetir, en el Mictlán son las personas que mueren por edad o por enfermedades no sagradas. Después tenemos lo que es las personas que mueren ahogados, que mueren con algo que tenga que ver con el agua y se van a Tlalocán. Ajá, el Tlalocán, bueno, es el dios del agua. Ajá, y llega una deidad de ellos que es te iba a decir, es el Tlaloc, es Tlaloc. ¿Cómo te podría decir? Son divinidades, perdón, que están en los parámetros o en los lugares que tú mencionaste. En el Mictlán está Mictlantecutli, en el Tlalocán está Tlaloc. En esta parte es muy, muy bonita porque decimos que es el dios de la lluvia, eventualmente en un lugar. Ajá. Aquí van los que matan los rayos, los que se ahogan, bien tú lo dijiste. Y una parte importante que me enseñó que ahí van los leprosos y los sarnosos. En la actualidad, esas enfermedades casi ya no se ven, pero tú los haces a un lado, si lo llegas a saber. No te me acerques porque se me puede pegar, ¿no? Y esta parte de las culturas les dieron su lugar, los dignificaron, no los marginaron. O sea, sabemos que estás enfermo, sabemos que tienes esto, sabemos el otro y aquí puedes tú descansar, ¿no? Lo que comentaba, la enfermedad sagrada, para ellos era un tipo de enfermedad que dependía de algún dios o que lo había mandado algún dios. Y por eso los envían a un lugar diferente y no al Mictlán. En el Mictlán son muertes de enfermedades totalmente diferentes. Ajá. Después del Tlalocán, donde vimos que se mueren
los que los parte un rayo, ahora sí que los parte un rayo, ahogados, leprosos, sarnosos. Hay otra parte que es la Casa del Sol. La Casa del Sol, el Tonatiuh Ichan. Ujú. Y en esta casa del Sol es muy importante. Ya dijimos que el Sol es toda una deidad para todas las culturas. Aquí se van a ir los guerreros, todos los que mueren en batalla, todos los que mueren por flechas, porque estaban en una batalla, los que murieron así se van a ir a Tonatiuh Ichan. En este lugar el dios que se encuentra es Huitzilopochtli, porque es el rey el dios de la guerra. El dios de la guerra. Pero ¿quién crees que también se va ahí? No sé, a ver, cuéntame. Pues también se van las mujeres que mueren en parto. Ah, sí. Ya que no puedes imaginar por qué se van ahí. Yo siento que las mujeres en parto es porque luchan para poder tener un bebé, ¿es eso? Sí va por ahí, pero también porque para ellos no existía la sexualidad. Ellos entraban en un combate, hombre y mujer, entraban en una batalla y cuando la mujer engendraba, decía que tenía un prisionero. Ella mantenía, obviamente, durante sus 9 meses a su prisionero que obtuvo de esa batalla. Cuando llegaba el momento del parto, si no lograba, era una guerrera que estuvo en un campo de batalla luchando por dar a luz una vida de su interior. De su interior. Y ella, si los dos morían, o ella moría, iba también a este lugar, Tonatiuh Ichan. Ok, o sea, es algo muy importante, es algo que en la actualidad nosotros no sabíamos. Que un embarazo en épocas prehispánicas lo veían de esa forma, ¿no? De una lucha entre la mamá y el bebé. Traía un prisionero adentro. Me deja pensar mucho, 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 mucho. Y me quedo, wow, ¿no? ¿Cómo algo lo pueden ver de forma diferente? Tan diferente como lo vemos ahora. Lo vemos ¿no? ahora, ¿no? De una otra forma también nosotros, el término, vamos a agarrar un poquito esto del embarazo, dicen, te aliviaste, pues si no es una enfermedad, ¿no? Es algo que a lo mejor viene de algo atrás y por eso lo mencionan, es aliviar del dolor que te causa todo eso, ¿no? Que te causa un ser que tú tienes en tu interior. La verdad yo no sé qué significa esa parte de traer a alguien adentro y que tengas una lucha constante, ¿no? Eso es muy bonito. Pero también esta parte de las mujeres que mueren en parto y los bebés que no llegan a nacer o llegan a morirse en una niñez temprana. Está el Sinacalco. Ese lugar yo me lo imagino como un lugar donde llegan los niños, se ponen a jugar, porque iban a ser eternamente niños. Pasto, no sé, eso se me imagina esa parte. El Sincalco, que es la parte en donde se van los bienaventurados y son amados. Para esto, son los niños que mueren en su tierna niñez. Estos niños que se mueren en su tierna niñez son niños de brazos. En esa parte hay un lugar que se llama Tonacatitlán. Ese lugar
donde estaba un árbol que estaba lleno de, vamos a decirlo así, lleno de pechos que emanaba leche para que los niños pudieran seguir comiendo. Ese árbol se llama algo muy bonito es ese árbol, porque ahí llegaban los bebés o los que murieron tempranamente, y de ese árbol se alimentaban. Una de las partes es que los prehispánicos decían que las ofrendas que les ponían a los muertos o a sus difuntos eran para que siguieran comiendo. No sé si te acuerdes de eso. Sí, sí, déjame también comentarte un dato acerca de este lugar y de los niños. Ellos creían que los niños debían ser amamantados hasta los 3 años. Hasta los 3 años ellos no formaban parte de la sociedad. Ellos eran parte, seguían siendo parte de la mamá. Recordemos que era su prisionero, entonces ella seguía haciéndose cargo de este bebé, de este infante. A la edad de 3 años, recordemos también que el maíz es muy preciado para todos los pueblos mesoamericanos, es súper preciado en nuestra cultura. Entonces, a la edad de 3 años, ellos ya le daban comida, le daban un alimento que fuera hecho a base de maíz. A partir de ese momento, ese niño ya se incorporaba a la sociedad y ya se le tomaba como cualquier otro para en un momento dado que muriera, ya lo encaminaban igual que a los adultos, a donde te correspondía dependiendo de cómo murieras. Pero antes de ese tiempo, hasta los 3 años, que es que se van ahí a Zincalco, por esa razón está ese árbol, porque no pudieron completar su desarrollo, y entonces tienen que estar ahí alimentándose, ¿no? Por eso está este árbol y con ese nombre. ¿Por qué? Pues porque los niños están pegados pues a las chichis, ¿no? A la chichi de la mamá, ¿no? Ajá. Entonces, y algo también muy, muy peculiar de esta muerte es de que a estos bebés no los enterraban como a los demás. Les hacían un pequeño envoltorio y los ponían como si fueran unas semillas. Ajá. Porque tenían la creencia de que van a volver y van a estar floreciendo constantemente. Zincalco es también un lugar lleno donde hay los maíces, hay mucha alimentación, ¿no? Muchas semillas. Algo importante de esta parte, que es la muerte de los niños. Ellos no, como tú bien lo decías, no iban al infierno, no iban al inframundo. Ellos se quedaban en un lugar con un dios que se llamaba Tonacatecutli. Ese dios lo libraba del espanto. Porque si recordamos a un bebé, el bebé se espanta en la noche. Y este Tonacatecutli los cuidaba de ese espanto. No los enterraban. Los enterraban frente a los graneros que directamente eran relacionados con el maíz. Después, de ahí, bueno, ya manejamos los lugares de la muerte. Que todos
estos lugares en las diferentes culturas los nombraban de forma diferente, pero sin embargo eran los mismos. ¿Tú qué opinas? Pues, a final de cuentas debemos de recordar que los pueblos mesoamericanos no es que fueran, ay, nacieron ahí, ¿no? De repente, uy, salieron los teotihuacanos y por acá salieron los... Florecieron, ¿no? Sí, florecieron, ¿no? O sea, eran grupos de personas que venían recorriendo varios kilómetros, varios estados, pasaron por muchos lugares, pero era un solo grupo que se fue diseminando a lo largo de todo nuestro país y más lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente todos van a tener similitudes, pero al establecerse ya en un lugar, uh-huh, al encontrar pues ecosistemas diferentes, se van a adecuar a eso y entonces van a generar su propia cultura. Ahí es en donde empiezan a florecer estas culturas ya con cosas propias, pero que a final de cuentas pues traen similitud con los demás. Agarraron de los otros para poder yo surgir, ¿no? Y bien lo dices, ¿no? Vienen desde el norte hasta el sur. Y una de las grandes ventajas que tenemos, que es México, y la verdad estoy orgulloso de vivir aquí, es la diversidad de climas que tenemos, que vamos desde lo polar hasta el desierto, uh-huh, abarcando toda la gama. Y gracias a eso pudieron florecer estas culturas, ¿no? Así es. Una de las partes que tú mencionaste, que eran las fiestas de los muertos, hay una primera fiesta. ¿Te acuerdas cuál es? En realidad son 4. Ajá. Uh-huh. Son 4. Y cada una de las fiestas depende igual de los lugares a los que se fueron. Exacto. Pero, bueno, si son 4 fiestas, pues son las fiestas que podríamos decir las fiestas que se les hacen a los muertos, ¿no? Así es. Porque hablan desde cómo murieron, cómo los preparan, qué les ponen. Algo que a lo mejor en la actualidad lo hacemos, pero no de esa forma como lo hacen ellos. No, es todo un ritual lo que ellos hacían, sus exequias y el tiempo que duraban. Exacto. Que también hay mucha diferencia, porque actualmente nosotros seguimos, cada año hay que ponerle el altar y seguimos recordando a la abuelita que murió hace 20 años y demás. Por ejemplo, ellos no. Ellos eran el máximo, no el máximo, el límite que tenían para sus... 4 años. Eran 4 años, pero esos 4 años, o sea, estaban divididos desde antes, ¿no? Ajá. Que al principio, en cuanto mueres, son 4 días. Y después viene un periodo de 4 tiempos de 20 días cada uno por el ciclo lunar. Ajá. Y después que terminan esos 4 tiempos, vienen los 4 años que se le llamaría el ciclo del sol. Ajá. Uh-huh. Entonces, hay similitudes, pero obviamente todo esto, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué olvidamos aquello y por qué ahora es diferente? Pues porque tuvimos, ahorita lo que hacemos es la combinación de 2 culturas. Uh-huh. Sí tomamos parte de nuestras raíces, como también tomamos parte de la religión que nos impusieron. Y eso es impresionante y es aplaudible para los españoles, porque ¿cómo se hicieron seguidores? Pues dijeron, tenemos esto, traemos esto y lo fusionamos. Las fiestas que en la actualidad nosotros tenemos es una combinación de la religión que trajeron los españoles con lo que los prehispánicos hacían. ¿Para qué? Para que los prehispánicos pudieran seguir a los españoles, ¿no? Así es.
y no podían eliminar absolutamente todo porque no iban a poder doblegarlos, ¿no? Colonizarlos, Si ellos querían realmente colonizar, si ellos querían realmente modificar su religión, pues tenían que hacer negociaciones con ellos y tenían que dejarle las cosas más importantes modificándolas un poco. Recordemos que cuando viene esta parte en la que ya doblegan a los aztecas, era una de las fiestas que había justamente en el mes de agosto. Entonces, ellos ven la importancia que tienen y entonces deciden, bueno, vamos a dejar estas. Las fiestas que dejaron son las de los niños y las de Mictlán. ¿Cuáles quitaron? Las del Sol, la de la Casa del Sol. Las de Tlaloc. Y la de Tlaloc. Son las que eliminaron, y las otras. Obviamente después hacen cambios también en las fechas. ¿Por qué? Porque tienen que adecuarlo. Es igual que pasa con la Navidad, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, porque ni siquiera es su fecha, pero obviamente tienen que ir adecuando para poder, pues ahora sí que quedar bien con todos. Con todos. Sí, con todos. Y la verdad, pues, esa parte de la fusión, de las fiestas que tienen los prehispánicos, a mí me hubiera gustado mínimo ir a asistir a una de ellas para poderme empapar de la gran sabiduría que tenían. Eso es impresionante. Sin tener la ciencia como la tenemos ahora, la tecnología como la tenemos ahora, ellos eran unos grandes astrónomos. Eran grandes porque solamente con la puesta y con el sol naciente y la puesta del sol, ellos sabían temporadas de cosecha, temporadas de siembra, cómo hacer tantas cosas sin tener lo que tenemos ahora. Y ahora se nos complica un montón. Ni el reloj llegaban y sin embargo sabían. Sabían, ¿no? No llevaban el cuento de días y sin embargo hicieron un calendario, ¿no? Así es. Pero platícame, en el momento de la muerte y su divulgación en la primera fiesta que son las exequias. Pues mira, las exequias son todas aquellas actividades que realizaron a partir del momento en que mueren, ¿no? Y lo primero que tenemos es que, así como cuando nacía un bebé, los niños salían corriendo anunciando que había nacido. Cuando era el fallecimiento de un familiar, de un rey, de quien fuera, lo que sucedía es que empezaban a llorar. Tenían que llorar y llorar y llorar para poder sacar ese sufrimiento, pero también para poder hacer partícipes a los demás de lo que estaban viviendo. Ese era el primer momento de las exequias, el poder dar a conocer que murieron a través de gritos, de llantos, pero era todo un alboroto el que hacían para poder darlo a conocer. Pero hay un dato bien interesante en esto, no nada más era la parte en la que necesitaban dar a conocer, sino también el que mientras ellos estuvieran gritando, el muerto seguía viviendo para ellos. Era una parte de mantenerlo vivo mientras llegaba el momento en el que lo incineraran o en el que lo enterraran. Esta parte de enterrar o incinerar dependía mucho del rango que tuviera socialmente. Estoy muy de acuerdo, pero esa parte si lo asemejamos ahora, en este tiempo,
es cuando se muere y nosotros no queremos dejar ir a la persona que se murió, ¿no? No sé tú si has vivido alguna pérdida, pero sientes que el alma se te va. Sientes que el alma se te va y no quieres dejarla ir. Yo me imagino que en esa parte de que tú mencionas, de que lloran y gritan, es para mantener todavía el recuerdo o mantener todavía el cuerpo junto a ti, ¿no? Es en parte, recordemos que para ellos no existía la muerte. Ajá, sí, sí, sí. Que ellos estaban dentro de 4 años va a renacer en algo más. Que para ellos, que por cierto hay un dato muy curioso en esta parte. Ajá. Cuando llega la conquista, están evangelizando y demás, pues para ellos se les hacía muy fácil el decir, si te portas mal te vas al infierno, pero no decían infierno, le decían te vas a ir al Mictlán, y pues todos se querían morir. Pues sí. No podían entender que el Mictlán no era algo malo para ellos. El Mictlán para ellos era un lugar muy preciado, muy honroso estar ahí. Entonces los frailes tuvieron que decirles a los misioneros, no les anden diciendo que se van a ir al Mictlán. Por Dios. Sí, tienen que decir. ¿No entonces morir? Ahí empiezan a utilizar la parte del infierno para poder hacer referencia de que porque es algo malo. Uh-huh. Entonces, volvamos a las exequias. Pues sí, esta parte del llanto y demás, sí era un dolor, porque obviamente ya no lo van a ver, pero era más el hecho de dar a conocer a todos que tuvieron una pérdida, pero era más el mantener a ese muerto dentro de la vida. Esos 4 días necesitaban hacer mucho bullicio para que se mantuviera. Y más adelante vamos a ver cuánto tiempo les duraba este llanto. Sí. Uh-huh. Una parte muy importante eran los presentes que se le hacían al difunto, ¿no? Esos presentes eran obsequios de los gobernantes. El gobierno, bueno, los reyes o el gobierno les daba los presentes. Tenían que reforzar la colectividad y alcanzaban la muerte, y más específicamente el tonal, que es lo del difunto, quien necesita una energía ofertoria, es decir, todo lo que le tenían que dar al difunto para llenarlo de energía y que durara todo ese tiempo, los 4 años que tú bien mencionas, para poder renacer. No nada más, ya te moriste, aquí te dejo, ahí nos vemos. No, era colmarlo de energía, y para que él pudiera en 4 años renacer. Traían presentes de mantas muy ricas, plumas verdes, y lo más importante para ellos eran los esclavos. Eso se los daban para reforzar y ayudar al difunto para las etapas del inframundo hasta llegar al Cignahumitlán, Ese lugar eran donde llegaban los difuntos con todos los presentes que se le había dado. De ahí empezaban a caminar solitos. Empezaban a dar regalos. Habían regalos de oro. De lo que no te imaginas, habían regalos. Sábanas, plumas, oro. Toda esa parte era para encaminar al muerto a su destino final. No es como ahora de que, bueno, ya se murió, ya y nos vemos, ahí, ahí.
pero ellos lo arropaban y lo llenaban de energía para que pudiera llegar a los 4 años que tú bien mencionas, ¿no? Así es. Una vez que se hace esto, es al momento de ofrecer, porque también ofrecían ropa y armas, la parte de la amortajada, o lo amortajaban, contribuye a un verdadero cuerpo espiritual, ¿no? Uh-huh. Esa parte de amortajar al cadáver, al muerto, es muy, yo me lo imagino, y es muy padre, es como, no es muy padre, es muy bonito, como ahora vestimos a nosotros, a nuestros difuntos, ¿no? Sí, es una forma de relacionarlo, ¿no? O de seguir haciendo... De seguir haciendo... De seguir esa tradición. Esa tradición, a lo mejor no te voy a dar esclavos, ¿no? Pero que ya te vestí, ya te alisté para el siguiente camino, ¿no? Y con la ropa que más les gusta, o con la escogen el atuendo, ¿no? El atuendo especial para ese momento, ¿no? Sí, o sea, esa parte me llamó mucho la atención porque es lo que nosotros en la actualidad hacemos, ¿no? Preparamos a nuestro muerto con las cosas que a él le gustaban, ¿no? Y una vez que le dan los presentes, empiezan a lavar el cuerpo. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Isa? Pues mira, te puedo comentar varias cosas. Y nos vamos a regresar un poquitito antes de ese lavado. Te comentaba que cuando nacían, salían los niños corriendo a gritar, pero lo que gritaban era su nombre. Bueno, acá también cuando nacían, lo primero que hacían era cortarle un mechón de cabello a ese bebé. Estuvimos comentando al principio de que para ellos su existencia era lo primordial y que iba unido existencia y muerte para decir la vida. Uh-huh. Podríamos decir que este mechón es como su alma. Ajá. Es la parte que trae todo lo que va a ser esa persona, ¿no? Durante el tiempo que tenga en el mundo. Al momento de morir, cortaban otro mechón al que le llamaban piochtli. ¿Piochtli? Uh-huh. Era el piochtli. Ese mechón lo juntaban junto con el mechón que tenían de cuando nació. Ajá. Te comenté también de que lloraban uh-huh. Sus familiares, pero también existían personas, mujeres sobre todo, llamadas las plañideras. Estas personas se dedicaban a llorar y gritar durante todo ese tiempo que duraban los rituales. Ya dijimos los 4 días, después los 4 meses. Estas personas estaban ahí constantemente llorando, sobre todo si eran los muertos, eran reyes, o si eran personas de niveles altos. Tenían que ser las ancianas. ¿Por qué? Porque ahí también se le daba mucho valor, obviamente, a las edades, ¿no? Uh-huh. Entonces eran importantes. Ya después que tenían su mechón, el piochtli, ya que están acá llorando para que se mantengan vivos, después de la mortaja, un poquito antes de la mortaja. ¿Por qué? Porque primero tenemos que lavar el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque como va a durar tanto tiempo expuesto antes de que los puedan enterrar o que los puedan cremar, les hacían lavados con diferentes hierbas, buscando que no tuvieran ese olor. Uh-huh. Ese era el significado, el que pudieran aguantar todos esos días. Obviamente sabemos
que un cuerpo va a entrar en descomposición y entonces va a tener un olor fétido, un olor muy, muy fuerte, muy feo. Y entonces ellos trataban de cubrirlo con ese lavado con plantas muy olorosas, muy sabrosas, para, para poder mantener un buen ambiente en lo que estaban. Más o menos como que lo sazonaba, ¿no? Sí, más o menos. Para que no expidiera el olor. Exacto. Esa parte de lavado del cuerpo es muy, muy, muy interesante, porque ahora es cuando preparan a los muertos, le extraen los fluidos y todo y lo taponean para que dure el tiempo que lo vas a velar. Ajá. ¿No? Sí. Esa parte de lavar el cuerpo es muy importante porque tenía que durar exactamente los 4 días. Porque imagínate qué olor saldría después de esos 4 días. No lo lograban al 100%. Al 100%, pero sí, esa era la finalidad, el que pudieran mantener un mejor ambiente, pero no tanto para ellos, sino para el difunto. Para el difunto. ¿No? Uh-huh. Esa parte del cuerpo es muy importante porque cuidaban cada detalle para que el difunto pudiera llegar al lugar bien. Es impresionante lo que hacían estas personas. Así es. ¿No? Procuraban, limpiaban, amortajaban, les daban el discurso, todo eso para que el difunto pudiera llegar bien a un lugar. Después de ese lavado, no sé si nos vas a comentar algo más de lavado. Pues no solamente, pues ya lo dijimos, ¿no? Que era un ritual complejo y con un alto valor simbólico. No era nada más lavar por lavar, sino tenía... Sí, ya te lavé ya. No, ya vas bonito. Después del lavado viene la mortaja. El lavado es un ritual y una purificación del cuerpo. La mortaja es la envoltura en mantas. Pero antes de la mortaja, aquí envolvían al muerto en el caso del Tezosomoc, no sé si tú pudiste ver algo de eso, que eran 17 mantas ricas, tejidas con muchas diversas labores. Eran mantas tras manta tras manta. Eso yo, ahorita que ya lo mencionamos, que tenía que durar 4 días, mitigaba el olor para ¿también? Que no saliera hacia a la primera, ¿no? Y una parte importante era que se adornaban con papeles, insignias, y al muerto se le ponía en la boca una piedra de jade. Le ponían vestidos del dios que tenía por el dios principal de ese pueblo. Esa parte es muy, 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 muy específica para los difuntos. Primero todo lo que tenían que envolver y cómo ponían la piedra de jade en la boca para que no podía salir en su momento ningún fluido, porque no tenían tecnología como la tienen ahora, ¿no? Y lo importante es que le ponían ropas del dios que representaba a ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que... Eso era la mortaja. A grandes rasgos era cómo se vestía o cómo se preparaba el muerto para esos 4 días, ¿no? Después de que ya lo tienen ahí amortajado,
este, hay un discurso que se le Viene el da. discurso de la muerte. Y ese discurso de la muerte es lo que todavía algunos pues se sigue haciendo, ¿no? Tenemos los rituales en los que están los sacerdotes, en las que cuando estamos enterrando a nuestro difunto, está hablándole, se oficia una misa, se hace y empieza a hablar. En otros lugares hay personas que van y hablan y sobre su vida y sobre lo importante que fue ese personaje, las cosas buenas que hizo y demás. Para ellos, este era parte de las exequias muy importante. Y lo hacían estos discursos en los que se hablaba a los muertos. Podrían ser sus familiares, podrían ser los más cercanos, podría ser también, dependiendo de su rango, los sacerdotes. Y ellos hablaban, ¿por qué? Porque como dije al principio, como lo hemos venido diciendo, esos 4 días aún sigue presente. Para ellos seguía presente. Entonces, tienen que hacer este tipo de rituales, tienen que hacer para permanecerlo. Todavía no empieza su viaje, aún no empieza su viaje hacia el lugar de muerte que le corresponde. Él todavía sigue siendo parte de los vivos y para mantenerlo hacemos todos estos rituales. Uno de ellos, este discurso de la muerte para seguir teniendo contacto con él, antes de que parta hacia donde le corresponde. Recordemos que ese viaje va a durar 4 años. Entonces, ahorita lo estamos disfrutando todavía, en estos 4 días lo seguimos disfrutando y lo seguimos manteniendo unido a la sociedad, lavándolo, poniéndole mortajas, lo estamos preparando para el viaje que va a tener y también te hago un discurso. Voy a estar en contacto contigo a través de este discurso. Sí, es una parte importante. Yo lo asemejo a una religión, en la actualidad creo que es la cristiana, que pasa alguien y da las palabras. Y eso es lo que a mí se me asemeja, porque en ninguna otra religión se hace, hasta donde yo tengo entendido. Y eso es bonito, que se despidan de su muerto, ¿no? Que se despidan de su difunto. Como tú bien lo dices, el familiar, el amigo, o en este caso los sacerdotes, que son muy cercanos a ellos, le pudieran dar ese discurso. Aparte del discurso, se le dan ofrendas de comida. Una vez que el cuerpo es amortajado, y esta parte muy esencial, le hacían una estatuilla de arcilla. ¿Sabías eso? Le hacían una estatuilla de arcilla de tea, que representaba cómo era el difunto. Se cantaban cantos funerales en esta parte de Micatucatli, y daban de comer al difunto. Le daban todavía de comer, o sea, no le daban comida, sino a la estatuilla de arcilla le ofrecían, ponían sus ofrendas de alimentos. Y este ritual llamado Quizocualia, que era literal, le dan de comer el fruto. Eso es lo que daban al muerto, ¿no? Esta parte era las ofrendas y la salida del cuerpo. Ya era lo último que se le hacía al difunto, ¿no? Así es.
Tenemos la salida de la casa hacia la pira funeraria, es hacia donde lo van a cremar o hacia donde lo van a enterrar. En este trayecto iban todas las personas junto con él. Entonces, aquí iban ellos con toda la procesión, iban también los danzantes, iban las plañideras, que son las que estaban en el llanto profundo, iban hacia ese lugar. Hacían una invitación formal del fúnebre y se pone en movimiento. Llegan hasta el lugar en donde lo van a cremar. Imagínate el cansancio para estas personas que han tenido que estar llorando, bailando, cantando, sin tener descanso. ¿Por qué? Porque volvemos, hasta este momento deben de mantenerlo dentro de la sociedad, ¿no? Debemos de mantener al muerto vivo. Ajá. Ya cuando viene el enterramiento o cuando viene la cremación, Ajá. pues ahora sí ya podemos asumir que ya adiós, ya comienza realmente tu viaje. Y viene la cremación. Viene la cremación. La cremación, sobre todo, era la parte fúnebre del proceso. Ya era la despedida del cuerpo, ya era desprenderte del muerto para que pasara al descanso eterno, ¿no? En esa parte se encendían la cremación se encendía con leña de tea resinosa mezclada con el incienso que se llamaba copali. Uh-huh. La cremación del cuerpo parece haber sido practicada en la mayoría de las comunidades indígenas. Esto lo hacían a los reyes, nobles y guerreros. Era algo muy importante para esta parte. El entierro sin cremación podía ser correspondiente a funerales de gente común que no tenía ningún cargo. Esto tenía que ver con los rasgos que tenían las personas. Podían ser reyes, podían ser nobles y podían ser guerreros. Y las partes o las personas que no se cremaban eran la gente común, los simples mortales, ¿no? Bueno, después viene lo que es el chalchihuitl y los 2 mechones piochtli en las cenizas. Ya cremaron, tenemos las cenizas y lo que van a rescatar y lo que van a poner junto con estas cenizas son los 2 mechones. ¿Recuerdas que comentamos el mechón cuando nacen y el mechón cuando mueren? Y van a colocar también, van a buscar esta piedra de jade que tiene como significado el que va a haber un renacimiento posteriormente. ¿Recuerdas qué eran los piochtli? Se puede asemejar al alma, porque es la existencia, es todo lo que es de cuando nace y cuando parte a donde tiene que ir, ¿no? Ajá. Y bueno, la piedra de jade y por qué van a renacer. Bueno, tenemos ahí la leyenda de que Quetzalcóatl sangró su miembro viril sobre huesos para que naciera la humanidad, ¿no? De ahí sale el nombre. Dicen que él llegó, tomó varios huesos, se sangra su miembro y de ahí se fertiliza y nace el hombre. Entonces se tiene la creencia de que con esta piedra va a suceder lo mismo, después de los 4 años viene el renacimiento, que no es precisamente en otra persona, puede ser en plantas, en aves muy llamativas. Esa era la creencia que ellos tenían. Pues bueno, hemos hablado de cómo es la muerte, que lloraban, que gritaban, la muerte y el nacimiento, ¿no? Que cortaban mechones, que unían, porque
la muerte para los prehispánicos no existía, era la vida y la extensión de ella, ¿no? Hablamos, ya recapitulando, de los lugares. Era Mictlán, el Taltoclán, el Tlalocán. La Casa del Sol y sí, Recuérdame qué es. la de los niños. La de los niños, del Sincalco. Esos 4 lugares fueron muy importantes para los prehispánicos. Cómo los preparaban, cómo le daban las ofrendas a ese muerto para prepararlo para 4 años de su existencia después de la vida, ¿no? Para que llegara al lugar donde tenía que morir. Y esos 4 años son lo que le llaman el duelo. Exacto. Entonces, ahí terminaban todas las exequias, en el duelo, que son 4 años. Ya dijimos cómo eran los tiempos. Primero eran los 4 días en los que mantenemos al muerto dentro de la sociedad, todavía conviviendo, todavía lo mantenemos vivo. Llega el momento del enterramiento, en donde va a iniciar su viaje al lugar donde le corresponda por la muerte que tuvo. Y en esos van a ser 4 meses con diferentes tiempos, porque es lunar, 4 meses de 20 días cada uno, y después vienen los 4 años. Durante esos 4 años, en la fecha que le corresponde la fiesta, solamente van a recordarlo durante 4 años. Ya después y después ya años, no seguimos como ahorita, que ya pasaron 20 años y seguimos haciendo fiesta. Seguimos. Ahí no, ahí eran únicamente. Y con eso termina lo que es el ritual, lo que son los altares y las ofrendas a los muertos. Y pues con esto podemos ver la similitud que hay en todas las culturas mesoamericanas. Y y también recordar que no únicamente, aquí son un poco diferentes, pero vienen también de Oasis América como de Aridoamérica, porque como dijimos, no eran pueblos que llegaron y florecieron, vienen en todo un recorrido que vienen desde el norte, y por eso hay tanta similitud en todas. Y con esto vamos a poder relacionar y entender mucho de las culturas, por qué es tan importante los muertos. Exacto, esa parte de las culturas, bueno, ahorita que empezamos con este tema, que es los difuntos, que es lo que marca el mes de noviembre, y las raíces que tenemos, a partir de esto podemos entender lo que las culturas a lo largo de México hicieron. Como ya lo habíamos mencionado, son grandes astrónomos, son grandes artistas, y también podemos estar orgullosos, son grandes matemáticos. Esto le da pauta a muchas cosas. Es el parteaguas para poder seguir investigando y poder seguir conociendo de nuestras raíces, y darle entrada o ver la conquista, porque viene la fusión de ambas culturas, en donde los españoles introducen fiestas prehispánicas para poder tener seguidores. Fue muy interesante esta parte del tema, Isa. Me enriquecí culturalmente, porque la verdad yo desconocía esta parte de nuestras culturas. No sé cómo a ti te haya ido, cómo lo hayas sentido. Pues lo mismo, ¿no? O sea, el estar adentrándonos ya en todos estos datos, en todos estos rituales, te quedas así como, ¿qué idea tan diferente tenía? ¿Por qué? Porque nos vamos a lo que vivimos únicamente, ¿no? O a lo que te dicen en la escuela, que es muy poco. Pero ya al adentrarte, dices, qué bonitas creencias tenían, qué bellos pensamientos hacia lo que es la vida. No darle tanta importancia como se la damos en estos momentos
vivimos y morimos. No, lo importante es la existencia que tienes, todo lo que vas a dejar. Todo Exacto. lo que vas a dejar y todo lo que vas a transmitir. Y de una otra forma lo podemos ver en todas las zonas arqueológicas, ¿no? No nada más murieron y ahí desaparecieron, no. Una zona arqueológica o todas las zonas arqueológicas que hay en la actualidad tienen algo que contarnos. Bien lo dices, es la existencia de esos seres humanos que vivieron en épocas pasadas. En el siguiente programa vamos a hablar de todas esas culturas. Yo te digo, estoy muy emocionado porque quiero saber cómo hacían para ver el sol, para tener tanto conocimiento sin tener la tecnología que tenemos. Construyeron, investigaron y dieron a conocer una parte muy importante. Toda su cultura. En este caso, estoy orgulloso de estar aquí y ser mexicano, porque podemos decir que de aquí salió el cero. Y somos grandes matemáticos. Yo creo que lo más importante de las siguientes va a ser el poder enaltecer todo este conocimiento y no menospreciar de dónde venimos. Exacto. Ya no volver a menospreciar de que hay los indígenas, ay, pareces indio, Soy indio, no. sino ver realmente la gran influencia que tuvo no únicamente para nuestro país, para muchos lugares. Uh-huh. Exacto, y esa parte es muy emocionante. No se pierdan el siguiente programa. Gracias, Isa. Les esperan muchas cosas divertidas. Gracias, Isa, por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, gracias. Seguir trabajando y pues, bienvenida. Y pues ya, porque si no nos vamos a morir aquí, Sí, estamos hablando de esto. Ya vámonos. Gracias, chavos, por escucharnos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.